Venimos a presentar el libro Los caudillos se la juegan por la argentinidad, así el nombre, y enganchando todo lo que fue la lucha del federalismo contra el centralismo porteño y cómo el radicalismo en sus orígenes reivindicaba esas viejas banderas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso un poco para traer estas ideas y reforzar un poco el radicalismo y sus principios. Claro, porque hoy que la militancia vuelve a tener ese aspecto juvenil que siempre tuvo, recordar a los grandes hombres del radicalismo como Alem, Irigoyen y el propio Ilía como faroles que le sirvan a la juventud como referentes, ¿no?, para la actualidad. ¿Cómo se desarrolla la charla en sí? ¿Es una exposición tuya, participación del auditorium? Vamos a hacer una exposición rápida para no aburrir mucho y después sí algunas preguntas y debate, porque siempre viene bien que te saquen de contexto de lo que uno ya viene preparado casi como un grabador, y así uno pueda responder las inquietudes de la gente, ¿no? Bueno, contanos un poco de tu experiencia para que la gente también te conozca aquí en Corral de Bustos y se interese en ir a esta charla. Bueno, mira, he publicado 2 libros de historia, uno sobre la Revolución de Mayo, que se llama ¿Vale la pena ser argentino?, como una pregunta disparador, y el otro sobre los caudillos, que buscaban un poco preguntarnos, justamente las investigaciones arrancaron cuando fue en diciembre de 2001, que nuestro país se fue al caño, y la búsqueda de ver, bueno, por qué llegamos a eso, ¿no? Por qué parecía que el país dejaba de existir en esos 2 años, y remontarnos a los orígenes, desde la Revolución de Mayo, si las causas por las cuales Belgrano, Castelli, Saavedra, Moreno, San Martín y todos ellos peleando por ese país nuevo en aquellos tiempos, implicaban que explicar un poco nuestro presente a la hora de nuestras peleas con el Fondo Monetario, con esos gobiernos que siempre nos están atorando porque debemos, cosas que los pueblos nunca deben, ¿no? Porque se endeudan los gobiernos y terminan pagando los pueblos, o como dijo uno de los presidentes, Nicolás Avellaneda, los argentinos van a tener que ahorrar su deuda bajo la sed y el hambre, ¿no? ¿Por qué los pueblos tienen que ahorrar las deudas que siempre contraen los gobiernos? Y bueno, un poco eso, ¿no? Un poco contar esas cuestiones. Me llevaron a investigar la historia, siempre estuve ligado a la historia, he estudiado la carrera, pero no he llegado a recibirme por los vaivenes de nuestra economía, y busqué, por lo menos en los libros, plasmar las cosas que pude investigar y las cosas en las que creo. Las cosas en las que creo están plasmadas en mis libros. Bueno, y en este paralelismo que haces desde el radicalismo y los caudillos, ¿qué conclusiones hay o cuál es justamente ese paralelismo que has encontrado? Mirá, uno de los grandes datos que por ahí se pierden cuando uno habla de historia, uno de los grandes consignas del federalismo para la Argentina, para los caudillos, a pesar de que siempre se toma que los caudillos eran personalistas, que se manejaban discrecionalmente, es el sufragio universal. El sufragio universal es un invento de los griegos, de los romanos, de la Revolución Francesa, de Estados Unidos, de donde vos quieras, pero donde se institucionalizó fue acá en Argentina. Fue el sufragio universal, fue un invento argentino, básicamente, además con todas las trampas de los fraudes y qué sé yo. Pero el federalismo instaura el sufragio universal, por lo menos masculino, y el radicalismo retoma esas viejas banderas que fueron justamente la Ley Sáenz Peña, que este año se cumplieron 100 años de la Ley Sáenz Peña. Y fue una de las grandes virtudes de los caudillos y del radicalismo, al punto tal de que muchos historiadores, no solo argentinos, sino regionales, pueden decir que aquellos tiempos la Argentina fue el primer país que logró desarrollar la democracia plena que ningún otro país en el mundo consiguió. Eso fue gracias al aporte del radicalismo. Es el gran aporte del radicalismo a la historia argentina. Bueno, el entusiasmo del día de hoy será sin dudas para el afiliado, el simpatizante radical, pero también tiene que ver con la historia, por lo tanto, de algún modo estamos todos implicados en poder escucharte y sacar conclusiones de esta charla. Por supuesto, porque el radicalismo es parte de la historia argentina y la historia argentina nos pertenece a todos, aunque siempre hay algunos historiadores que la cuentan para su sector, para su séquito, ¿no? Y la idea es abrir un debate a la sociedad, porque los partidos políticos, no solamente el que justo hoy me toca dar la charla, pertenece a las sociedades, porque la historia de nuestro país es una historia esencialmente política. Y si estos hombres, el caso de Castelli, que era un hombre con una posición acomodada, no se dedicaba a hacer política, nuestro país no existiría. Nuestro país es un país esencialmente político y necesita de los partidos políticos para poder salir adelante. Aunque claro, siempre hay sectores que impulunan para que la política sea la de los corruptos, la que está disociada con la realidad. Pero la política es herramienta de cambio fundamental en la historia de nuestro país. ¿Para cuándo la charla entonces? Hoy a la noche, entonces, 20:30, vamos a estar en el comité de Belgrano y Rioja, si no me equivoco. Y bueno,
invitar a toda la ciudadanía para que participe. No es solamente algo cerrado para un radical, todos podemos participar y hablar de la historia de nuestro país, puntualmente de los caudillos, puntualmente del origen del radicalismo.